del anatema, ¿verdad? Donde quiera que hay una ciudad progresista, una ciudad de mucha riqueza, hay muchos objetos de valor, nosotros lo sabemos. Supongamos que para la época no habían jipetas ni habían cosas de ese tipo, pero habían otros objetos de valor. Habían casas de lujo para la época, habían animales extraordinarios. ¿Quién puede dudar que a lo mejor alguno quiso tomar de esos animales o quiso tomar objetos de esos que habían en la ciudad de Jericó? Cuando hablamos de que Jericó era una ciudad de grandes palmeras, alabado sea el Señor, era una ciudad que tenía muchos bienes materiales. Pues si la Biblia dice que era una ciudad que fluía leche y miel, entiendo que los productos que se daban allí, ¿verdad?, los rubros agrícolas que habían allí eran de buen tamaño y la tierra era fértil. Donde quiera que hay terrenos fértiles, esa ciudad es progresista, esa ciudad es rica, porque la tierra produce riqueza y esa tierra estaba reservada para el pueblo de Israel que salía de Egipto del cautiverio por unos 430 años de la cautividad. Y déjeme decirle que esto no fue posible hasta que dos hombres de Dios, dos hombres humildes, valientes y decididos, no obedecieron la voz del Señor. Cuando obedecen, ¿verdad?, cuando ellos obedecen, entonces Dios le da la victoria. Ahora bien, como decíamos al principio, no obtenemos la victoria si no hay batalla. No obtenemos una victoria si no hay sacrificio. El pueblo de Israel tuvo que ganarse. No fue que recibieron la tierra prometida, no fue que la recibieron sin luchar. Ellos tuvieron que luchar, porque déjeme decirle que cuando dice la Biblia que comenzaron y destruyeron a filo de espada todo lo que había viviente, o sea, ellos tuvieron que pelear, tuvieron que vencer al anatema, tuvieron que vencer al enemigo. Eran personas, como dijimos, no gratas, que eran anatema a Dios. Anatema es una persona que no cree en Dios, que incluso se burla de Dios. Por eso, Dios no quería que ninguna cosa viva de ahí, animales, personas, fueran al campamento de los hijos de Israel. Y que ninguna otra cosa que no fuera los objetos de oro, de plata, de bronce, ¿verdad?, y de hierro, llegaran al campamento, porque si alguien lo hacía, pues iba a tener grandes consecuencias. Entonces vemos que Acán, con un grupo de hombres avariciosos, pues tomaron del anatema lo que no debieron tomar. Eso, a veces a lo mejor, este hombre, Acán, no creía que Josué se iba a dar cuenta. Pero déjeme decirle, Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nada está encubierto que no haya de salir a la luz. Acán a lo mejor no se daba cuenta que Josué hablaba directamente con Dios y que una vez el pueblo cometió el pecado, pecó y desobedeció el mandato de Dios y la orden que le había dado Josué por medio de Dios. Entonces, una vez eso ocurriera, Josué se iba a dar cuenta, porque Dios se lo reveló de inmediato. Dios se lo reveló de inmediato. Entonces, dice aquí el versículo 2 del capítulo 7: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a
a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron otras tierras que estaban también en los alrededores de Jericó. Pero en cada una de las tierras se daban órdenes precisas, que Dios daba órdenes a Josué, que era el líder, que era el que se comunicaba con Dios directamente. Entonces Dios le revelaba cuando el pueblo tomaba cosas. Recuerde que cada una de las ciudades que los israelitas conquistaron y tomaron, siempre Dios le indicaba a Josué las cosas que debían tomar de esas ciudades y las cosas que no debían tomar. En la medida que el pueblo tomaba cosas del anatema que se le dijo que no se tomaran, pues sufrían grandes consecuencias. Y déjeme decirle que eso le costó la vida a más de 3,000 personas allá en el pueblo de Israel, porque Dios dio orden de que esas personas fueran eliminadas. ¿Por qué? Porque tomaron cosas del anatema, cosas que no debían tener del anatema. Hay cosas que nosotros los cristianos todavía tenemos del anatema. Nosotros venimos a Jesucristo ya trayéndolo a lo que es nuestra vida personal. Dios nos libró, ¿verdad? Y nos sacó de servidumbre, nos sacó de donde estábamos metidos en principio antes de venir a sus pies, y nos trae a vivir una vida en paz y en santidad, libre de todas las cosas que nosotros antes teníamos y hacíamos. Pero ¿qué pasa? Que aún es posible que traigamos cosas que eran del anatema y todavía continuamos con esas creencias y con esas cosas que no son saludables a la vida espiritual nuestra. Hay cosas, como dijimos en principio, que para nosotros son buenas, pero para Dios son abominaciones. Por tanto, todo lo que Dios no le agrada, nosotros no debemos practicarlo. Todo lo que Dios dice que no debemos usarlo, pues nosotros no debemos usarlo. En la medida que el pueblo peca, entonces tiene problema con Dios. En la medida que nos salimos del camino, en la medida que desobedecemos al Señor, por eso pusimos el mensaje, que la obediencia trae la victoria. Cuando obedecemos, ganamos la batalla, tenemos victoria, somos victoriosos y podemos entonces vivir tranquilo, vivir en paz y en santidad con el Señor. Por eso, lo que a Dios no le agrada, no lo usemos. No poseamos cosas que no debemos poseer, porque son abominación a Jehová. Si el pueblo de Israel que entró a la tierra de Jericó no toma de la tribu de Judá, que fueron de los hijos de la tribu de Judá, los que tomaron cosas del anatema, aunque la Biblia no señala directamente cuáles eran esas cosas, pero bueno, solamente se dijeron que habían 4 cosas que debían tomar de ahí. Supóngase que ellos tomaron otras cosas de los objetos valiosos y joyas preciosas que tenía el pueblo de Jericó, que se le dijo que no debían tomarla y que ellos la tomaran. Entonces, todas esas cosas son las que hacen daño a nuestra vida espiritual. Hay hombres y mujeres de Dios que el Señor lo utiliza para que dé un mensaje al pueblo, para que dé un mensaje a la congregación, para que dé un mensaje de concientización, un mensaje en lo espiritual. Pero muchas veces escuchamos el mensaje y cuando salimos de la iglesia seguimos haciendo lo mismo que se nos dijo en el mensaje, que no se debía practicar, que no se debía hacer. Pidámosle a Dios cada día que nos ayude a actuar bien, a actuar con diligencia, apegados a los principios cristianos, apegados a la palabra y a obedecer la palabra del Señor. Si no obedecemos, de nada nos sirve. Nótese que para el pueblo entrar a Jericó,
Ellos estaban del otro lado del Jordán. El río Jordán para la época se desbordaba en el tiempo de la siega, que era el tiempo que ellos estaban ahí, o sea, en el tiempo de la cosecha. Era en el tiempo que estaban de aquel lado, no habían cruzado. Y todo lo que vemos que ocurrió allí, todo el episodio que vemos que Josué pasó allí con su pueblo, los levitas, los sacerdotes y los hombres de guerra, todo lo que hizo allí fue por medio de la obediencia. Y toda la victoria que obtuvieron en cada una de las partes que pasaban fue por medio de la obediencia. Dios le dice a Josué que los sacerdotes tomen el arca del pacto y entren al río Jordán. Era un río caudaloso, un río con mucha agua, pero en ningún momento Josué dudó de las palabras del Señor, y él obedeció las palabras que Jehová de los ejércitos le instruyó. Y tomó a los sacerdotes con el arca y a los levitas, y una vez los sacerdotes afincaron sus pies dentro del agua, el agua se dividió en dos. La parte de abajo siguió y la de arriba se quedó ahí. Se amontonaron las aguas. ¿Pero por qué fue eso? Porque Josué obedeció el mandato de Dios, obedeció la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos obedecer al Señor, debemos obedecer su palabra. No podemos violar eso, porque en la medida que violentamos lo que está escrito en la santa palabra del Señor, entonces tenemos problema. El hombre o mujer, cristiano o cristiana, que desobedece no puede alcanzar la victoria, no puede ganar la batalla. Y si hay una de las cosas que a Dios le motiva, o más bien es la obediencia. Eso es algo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que nosotros seamos obedientes, porque en la medida que obedecemos podemos alcanzar la victoria. Dios se agrada del hombre y de la mujer que le obedece. Por eso yo le exhorto a ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas, en esta hermosa noche, a que obedezcamos la palabra de Dios como estos hombres que asumieron el mandato de Jehová de los ejércitos e hicieron como su Señor le había mandado. Obedecieron la palabra y alcanzaron, pudieron obtener la victoria. De tal manera que estas palabras están escritas aquí, que fueron reales, que eso ocurrió. Y lo mismo puede pasar con nosotros cuando obedecemos a Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos testimonio que Dios nos ha liberado de situaciones por medio de la obediencia, que hemos podido alcanzar cosas que sin la obediencia es imposible? Pero hay otro elemento importante en la obediencia, es la fe. Estos hombres tenían fe, confiaban en todas las cosas que Dios les mostraba. Entonces, por medio de la fe, podían alcanzar o pudieron alcanzar la victoria. Dios le bendiga, Dios le guarde, y ojalá que estas palabras hayan sido de edificación a su vida espiritual. Dios le bendiga. Creaste las galaxias